Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogos con Franz Barrios, y en esta nueva entrega para proponerles también un tema que nos habíamos comprometido la anterior semana. Antes saludamos al doctor Franz Barrios Villegas, analista y conductor de este espacio. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al programa en esta nueva semana, un tanto fría y lluviosa aquí en la ciudad de Sucre. Así es, cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor, en el anterior programa habíamos comprometido retomar el tema de la geopolítica y tiene que ver también con lo que está sucediendo en el planeta, doctor. Sí, teníamos la opción de hacer análisis de coyuntura por la segunda vuelta, era algo urgente, pero también no solo cumplir con el anuncio de la anterior semana, sino el día fatídico que es hoy precisamente para esperar qué es lo que va a pasar en el mundo entero. Usted sabe que hay un alto al fuego entre Irán y la guerra contra Estados Unidos e Israel. Esto tiene un espacio de negociación estos días, pero ante el anuncio del propio presidente norteamericano, a partir de mañana se va a definir si se corta todo y empieza ya la conflagración bélica, o si van a volver a postergar un nuevo periodo de negociaciones. Entonces estamos ante una coyuntura muy difícil, muy complicada, y por esta urgencia nos parecía importante tocar el día de hoy el tema de la geopolítica. Para iniciar, doctor, y conocer algunos antecedentes, tal vez sería bueno dar a conocer algunos elementos como inventario para que la gente nos entienda de lo que vamos a hablar ahora. Sí, lo interesante es que en el trabajo que estamos haciendo como IPTK para tener el material suficiente para los cursos de formación integral que seguramente vamos a empezar el mes de mayo, el tema geopolítica, que pertenece, digamos, al segundo paquete de formación política integral del IPTK, son 5 temas cruciales y uno de ellos es precisamente la geopolítica. Estamos haciendo un trabajo completo, no especializado, no exhaustivo, porque es un tema inmensamente grande, pero queremos elaborar un estudio, un documento, un eje temático con los mayores datos esenciales que sean útiles para una formación crítica de quienes van a asistir a nuestros cursos. Y por eso el tema de geopolítica, para entrar ya en el tema, tiene 2 dimensiones, si se podría llamar así, para elaborar ese contenido. El primer elemento es que queremos producir un material teórico, analítico, utilizando el método dialéctico, para tratar de profundizar los elementos desencadenantes de lo que sería el escenario geopolítico mundial. En esto, sorprendentemente, Carmen Rosa coincide con una corriente que en este último periodo se está desarrollando a nivel de los principales analistas económicos y políticos del mundo. Están hablando de lo que ellos llaman el juego de elementos que nosotros en nuestro método dialéctico llamamos inventario y juego dialéctico de contingencias. Nos alegra que esto se esté haciendo de ese modo porque nosotros hemos descubierto que la mejor forma de profundizar el conocimiento hacia una realidad concreta, como es el tema político, por ejemplo, o el económico, o el geopolítico, es jugando con la variedad de elementos, teoría de los juegos, ellos están llamando ahora, nosotros llamamos inventario y juego dialéctico, para tratar de combinar los distintos elementos. Para no entrar en el detalle de esta metodología que ya hemos dicho varias veces,
Para el caso de hoy, queremos visualizar 6 contingencias principales que podríamos llamar dimensiones, que están definiendo las características de la geopolítica mundial en el presente. ¿Cuáles son, simplemente para enumerar estas dimensiones, estas contingencias principales? En primer lugar está la gente, la población, la sociedad, la humanidad, el ser humano, porque de nada serviría hacer un análisis de geopolítica prescindiendo al protagonista, que es precisamente la humanidad en colectivo. Somos 8.000 millones de personas que habitamos el planeta Tierra, y ese es un primer elemento que desata 2 inmediatamente. El territorio. Nuestro planeta es un escenario muy grande, dividido en continentes, en naciones. Somos alrededor de 200 países, y cada uno de estos países, cada una de estas piezas del territorio donde habita la humanidad, está estrechamente vinculado este territorio con, digamos, la geografía política de los seres humanos, es decir, qué hacemos en ese territorio. Esa triangulación es importante: sociedad, territorio, política. Y ahí nace la relación geopolítica, que nos permite examinar un poco más a fondo lo que está pasando en el siglo XXI sobre el mundo entero. Y los otros elementos son, obviamente, la economía, porque vamos a descubrir que esta triangulación entre hombre, territorio y política, al final de cuentas se desarrolla por motivaciones que están en lo profundo. Y una de las principales motivaciones es la economía. Dicho en palabras más sencillas, la relación entre lo físico, geográfico y lo político humano es porque el ser humano está controlando el territorio en el mundo entero, en el planeta, en los países, incluso en cada uno de nuestros países, por, digamos, el conflicto de la dialéctica social de resolver problemas económicos de supervivencia, con alternativas contrapuestas, antagónicas. O sobrevivimos trabajando lo que hay que producir y extraer de la naturaleza, o hacemos eso mismo, pero por un afán de lucro, de acumulación de capital, de enriquecimiento desigual, y eso va a generar conflictos profundos en la lucha geopolítica de la humanidad. Entonces la economía resulta ser el elemento inspirador clave de una línea geopolítica, igual que los ecosistemas, porque finalmente una regularidad constante de la dialéctica material y de la dialéctica social es que la inteligencia humana desde hace miles de años ha sabido elegir, debido a su inteligencia, los espacios geográficos adecuados para poder sobrevivir. Y esa supervivencia de la humanidad ahora nos hace pensar en la teoría de los ecosistemas, es decir, las poblaciones a partir del África, porque todos venimos del África, se han esparcido, se han extendido en los 5 continentes que tiene el planeta Tierra, y eso implica la búsqueda inteligente de ecosistemas adecuados para la supervivencia. Entonces los ecosistemas resultan ser también fundamentales. Y finalmente, la ideología. La ideología es la inteligencia misma que ha dominado este triángulo de humanidad, geografía y política, motivado por la economía y la supervivencia en ecosistemas, y esa ideología también ahora está en crisis. Entonces, en esta primera etapa, Carmen Rosa, esos 6 elementos, esas dimensiones, están orientando para nuestro análisis
de que no es un tema superficial, no es un tema simple, sino más bien profundo. Y lo único que habría que agregar, para entrar ya un poquito más en detalle de las consecuencias de este fatídico día, es cómo nosotros deberíamos reaccionar ante una situación tan coyunturalmente determinante como es la crisis de la geopolítica en el actual momento. Además, preguntarnos, doctor, qué efectos ocasionaría todo lo que está sucediendo con este conflicto y esta alerta internacional que se viene dando desde hace varios meses a raíz de estos conflictos, en el caso de Latinoamérica, en el caso de nuestro país particularmente, doctor. Estamos ante una primera disyuntiva, pero no vamos a hacer pronósticos, estamos pendientes de las decisiones que a nivel mundial se tomen en estos días, el día de mañana o dentro de 4 o 5 días. Es tan crucial el momento histórico que se presentan dos disyuntivas. Ante el peligro de que todo el planeta entre en un escenario beligerante, que sería ya el estallido de la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial, resumiendo todo, significa una guerra nuclear. Ahí no se salva nadie, porque van a ser millones de personas las que puedan desaparecer del planeta Tierra. Esa es una disyuntiva. Y la otra es que ante ese peligro todavía haya un espacio que, por la propia inteligencia de los protagonistas, en este caso Estados Unidos, Israel, Irán, puedan decir, bueno, no podemos seguir un día más ante este peligro porque todo el mundo va a perder, todavía se llegue otra vez a una mesa de negociaciones. Eso no quiere decir que se va a resolver el problema, pero evitar la Tercera Guerra Mundial, porque estamos ante esa disyuntiva, puede permitirnos sobrevivir todavía como humanidad, tratando de resolver por la vía pacífica los problemas latentes que tiene la humanidad. Y esos problemas no van a desaparecer en una semana, en un mes. Estamos en un momento crítico de la humanidad en 4 aspectos que nosotros quisiéramos ahora examinar ante esas disyuntivas. Si hay guerra, ya para qué hablar de posibilidades, va a ser desastre total. Pero si hay la posibilidad de evitar la Tercera Guerra Mundial nuclear, entonces tendríamos que alertarnos en el análisis de cómo se va a tratar de resolver cada una de estas dimensiones que implican una crisis profunda en la geopolítica mundial. Entonces, si le parece, entramos a esas posibilidades en la situación de que no haya tercera guerra. Sí, ese es el propósito, ¿no, doctor, de este análisis, ver esos puntos claves en los que se debe analizar y ver qué decisiones se van asumiendo. Y a nivel internacional, los puntos claves que se dice es que Trump ha enviado una delegación encabezada por Vance a Pakistán. También un otro elemento, se señala que el presidente de los Estados Unidos advierte, ¿no?, esta amenaza que no se extenderá el alto al fuego si es que no se alcanza un acuerdo pronto, ¿no? Entonces, hay ese tipo de claves que los analistas internacionales también van señalando, doctor. Y le cuento, Carmen Rosa, que incluso los grandes analistas mundiales, porque tienen una capacidad muy extraordinaria para examinar la situación del planeta, están ante una total incertidumbre, que desde el punto de vista dialéctico incluso nos parece una fantasía. Y es que los analistas coinciden en un solo factor: la decisión personal de un hombre, de una persona, Donald Trump, que ha utilizado durante todo este tiempo una sarta de anuncios,
de salidas personales, de afirmaciones, de provocaciones, que ningún analista encaja en la lógica de una reflexión teórica. Bueno, una de las suposiciones que todo el mundo hace es que el presidente norteamericano está mal de la cabeza, ¿no? Califican de loco, que debe ir ya al manicomio o que está enfermo, pero es uno de los elementos también de especulación. Por el otro lado, también se está descubriendo que el papel de Trump en lo personal, que está desatando esta disyuntiva suicida, se debe también no a una genialidad normal, digamos, de las personas, sino a un comportamiento político lógico que no responde solamente a esa persona, a Donald Trump, sino que es el momento crucial en el siglo XXI desde Estados Unidos para reeditar la vigencia del capital sin límites en el dominio del planeta. Entonces también hay que ver esa cara. No solamente se trata de una persona desquiciada que miente, que anuncia, que amenaza, porque es el espectáculo que da todos los días. Amenaza un día, retrocede el otro día, busca enemigos por aquí y por allá, incluido el Papa, sino que eso se debe a toda una estrategia de una élite oligopólica, o sea, rica, del 1% de la humanidad, que está sentada precisamente en Estados Unidos, con billones de millones de dólares, que ahora están incluso reproduciendo mucho más por la crisis en que estamos viviendo, y entonces parece ser un plan a largo plazo. Por eso, estos elementos que nosotros queremos ver en la disyuntiva B, que es no tercera guerra, pero en qué estado de crisis estamos, creo que conviene tomar en cuenta bajo esas dos lupas, ¿no? O es algo desquiciado que puede desaparecer en 2 días, porque está el presidente norteamericano al borde de la aplicación, digamos, de la enmienda 25 de la Constitución, que significa su destitución. Eso puede suceder también, depende del Partido Republicano, que incluso evite su desaparición como posibilidad política, sacrificando la figura de Trump. Esa es una posibilidad, y si eso sucede, entonces también el mapa geopolítico va a cambiar. Bueno, si le parece, entonces puntualizamos los aspectos que están en candencia, en crisis efervescente, digamos, en la disyuntiva de que no haya todavía la Tercera Guerra Mundial. Bien, vamos a desglosar entonces esos elementos, doctor. Resumiendo punto por punto, así simplificando, porque si no uno se pierde en el bosque y es mucha teoría. El primer elemento es el político. Ya. Y el político implica que en este momento, para presentar como blanco y negro la hegemonía política de Estados Unidos, por tanto no es solo del presidente, sino de Estados Unidos como país, como economía, como potencia política, está en cuestionamiento de fondo. Eso se debe a que una medida política que tomó el presidente norteamericano en combinación con el gobierno de Israel, el 28 de febrero, decidieron, por encima incluso de las leyes norteamericanas y del Congreso, declarar sin consulta una guerra directa, completa contra Irán, 28 de febrero, en la idea de que para que se implemente la hegemonía política de Estados Unidos, First America, la aplicación del Plan Monroe, etcétera, que Trump está manejando, vieron que era muy fácil, dada la potencia militar norteamericana, acabar en una semana con Irán. Pero ¿qué ha pasado en este fenómeno primero político, de esa visión de la facilidad que tenían
para poder, digamos, acabar en una semana con Irán, bajo el pretexto de que Irán era un peligro porque estaba fabricando una bomba atómica. Lo que pasa es que no se dieron cuenta, pese al desarrollo de los organismos de inteligencia que tiene Estados Unidos y también Israel, no se dieron cuenta que Irán, que es un país muy grande, que tiene riquezas naturales incomparables, había estado trabajando por supervivencia durante 20 años o más una estrategia de defensa, no para derrotar a los Estados Unidos militarmente, sino para reaccionar con la suficiente posibilidad de resistir ante una invasión armada de los Estados Unidos, sabiendo que corrían siempre el peligro de ser derrotados en muy poco tiempo. Entonces la estrategia era muy distinta, ¿no? Estados Unidos, facilidad en una semana acabar con un país, como hizo en el Medio Oriente con varios países, invadiendo, generando guerras o comprando gobiernos, asesinando a sus líderes. Era toda una estrategia muy fácil, pero les resultó dura la reacción de Irán, porque recién ahora se está descubriendo. Irán no reaccionó como cualquier otro país con lo poco que tenía ante una potencia militar extraordinaria como Estados Unidos, sino que se había estado preparando no militarmente para enfrentar físicamente, digamos, ante una potencia como Estados Unidos, sino para hacerle un costo imposible a los posibles invasores, y por tanto el tiempo era oro para Irán de resistir y de contraofender, digamos, ¿no es cierto?, al imperio norteamericano por un lado que no era previsto para ellos. Es el famoso, digamos, plan de Irán de haber fabricado todo bajo tierra. No se dieron cuenta con la tecnología incluso que eso iba a existir, pero además no utilizar bomba atómica o ejército clásicamente, sino los famosos misiles, los drones, que de la noche a la mañana empezaron a contestar sobre todo a Israel y a las bases norteamericanas en el Medio Oriente, no para liquidar bélicamente esas bases, sino para hacerle un costo imposible al invasor. Y eso es lo que está pasando políticamente. Entonces, en el primer elemento político, el cuestionamiento está: ¿se hunde o no se hunde por el costo que significa un error táctico de Estados Unidos de generar una guerra contra Irán, si es que, digamos, todo el mundo reacciona en contra del monopolio, la hegemonía y el reino del imperio norteamericano en el orden económico, en el orden militar y en el orden político? No sé si me dejo entender. Entonces, nos hemos salido del mapa. No es una confrontación armada de infantería contra infantería, de aviones contra aviones, porque en 2 días acabarían con Irán, aunque tiene 80 millones de habitantes, sino por el otro lado. Es decir, lo que se está descubriendo extraordinariamente, pero es un tema político, es que el costo económico de un invasor imperial como es Estados Unidos es tan grande que se hace insostenible el imperio y la hegemonía militar mundial de esa potencia por el costo que tiene. Estados Unidos tiene una deuda de más de 26 billones de dólares por la guerra. Tiene 80 puestos militares en todo el mundo que le cuestan una fortuna. Y se tiene que imprimir billetes, dólares y créditos, etcétera. O sea, es una locura sostener una semana o un mes más una guerra si no hay, digamos, la desaparición total del país que es víctima. Entonces, está en cuestionamiento un primer elemento: ¿se viene o no se viene? ¿Se hunde o no se hunde el imperio como tal de los Estados Unidos en sus 3 expresiones: supremacía militar,
ya están cuestionadas las bases militares de Estados Unidos, la hegemonía política, cambiaban matando al primer ministro, o al rey, o al monarca, ¿no? Han hecho eso siempre, sobre todo con Medio Oriente, pero también lo han hecho en América Latina, en el Asia, etcétera. Por tanto, la hegemonía política también está en cuestionamiento, por la posición incluso cada vez más separada de Europa y Canadá, y por el dominio económico. Ahora, en el dominio económico, que es el segundo elemento que vamos a examinar rápidamente, también se está notando que esta disyuntiva de no tercera guerra, pero resolver ese problema, es un callejón sin salida para el imperio norteamericano desde el punto de vista económico, que es lo que podemos examinar ahora. ¿Qué significa, Carmen Rosa, el segundo elemento? El tema económico. El tema económico. Simplificando, porque es un tema muy, muy complejo. Significa dos elementos centrales. El primero es que ahí sí ya es la estrategia personal de Trump, haciendo todo lo que hace a título personal, pero con toda la comparsa del 1% de multimillonarios que tiene Estados Unidos, es que para América primero y mantener el imperio como tal, resulta ser fundamental acrecentar la posesión física, por lo tanto económica, de dos elementos: del petróleo y de los elementos que se llaman materias raras, que ahora utiliza la tecnología en cualquier campo. Entonces, para Estados Unidos, además del control económico en la agricultura, en la industria, que son más bien sus puntos débiles, la línea estratégica de la hegemonía imperial de Estados Unidos en términos económicos, y es algo que uno racionalmente no entiende la debilidad de este planteamiento, es que Trump está sacrificando todo por tener mayor poder económico en el control del petróleo. Eso hace que estemos ante el peligro de que Hormuz, ¿no es cierto?, sea el punto clave para que todo esto estalle, y también el control de las materias raras que están ahora en otros países. Está en Canadá, está en Rusia, está en China, está en América Latina. Entonces es de vida o muerte desde el punto de vista económico, para seguir siendo hegemonía política y militar, controlar y posesionarse, a tal punto que ya anecdóticamente ahora se ha ganado un título Estados Unidos y el gobierno norteamericano, que son piratas, ya no del Caribe, sino del mundo abierto, porque ahora incluso en el Medio Oriente, en los mares que rodean esa región, están cometiendo actos directos de asalto a los buques petroleros de otros países y apropiarse. El caso de Venezuela. Ellos son dueños absolutos ahora de la primera fuente energética en petróleo del mundo, como es Venezuela. Ya lo son en Arabia Saudita, en los otros países del Medio Oriente. También quieren ser de Irán, porque Irán es una potencia petrolera, pero también, digamos, asfixiando el consumo en petróleo de Rusia y de China, o de India, o del Japón, que son países que quisieran dominar completamente con el manejo monopólico del petróleo. Esas son las dos razones, ¿no? Doctor, ¿sí? Antecitos, para aclarar a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, el estrecho de Hormuz tiene alrededor de 33 kilómetros, es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo, ¿no? Así es. Por eso es que, y está situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Y antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pues se estima que a diario transitaban alrededor de 20
millones de barriles de petróleo. Lo que usted hace ratito nos decía, doctor, simplemente para aclarar y que la gente se es muy útil lo que de dice. qué trata este estrecho de Hormuz, que es principalmente el punto clave donde Estados Unidos quiere atacar. Ahora es la tecla roja, ¿no? Quien apriete lo que pase en Hormuz estalla la tercera o se entra a la negociación. Pero bien dice usted eso en términos más simples. Hormuz es como el cuello de la botella. ¿No? Tiene frontera solamente Irán y Omán, ¿no? Entonces están controlando ese cuello de botella. Pero como usted dice, por ese cuello, como el estrecho de Tiquina, digamos, sí, en nuestro país, ese cuellito que es angosto, pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Pasando ese estrecho, van a Rusia, van al Asia, al Japón, a Corea del Sur, a todo el mundo. Entonces es clave, y a China. Entonces es clave el control militar y geopolítico de este cuello de botella. Pero está bajo el control de Irán. Irán fue el país que determinó el bloqueo, y eso provocó desastres económicos en todo el mundo. La bolsa de valores, el precio del petróleo que subió a más de 100 por barril, etcétera, ¿no? Entonces resulta ser clave en este momento la definición militar del control absoluto de este cuello de botella, Hormuz. El segundo elemento económico también, aparte del petróleo y las materias primas raras, es el dólar. Un fenómeno que se está dando como consecuencia incluso del debilitamiento del dólar petrolero, porque a eso llegó Estados Unidos, ¿no?, con los países del Medio Oriente, de convertir toda esta riqueza petrolera a través de su transacción exclusiva en dólares. Entonces Estados Unidos controlaba todo a través del dólar. Ahora se ha roto esa cadena. Entonces el petróleo ya no se vende en dólares. La deuda norteamericana en dólares es insostenible. La inflación y el déficit fiscal de Estados Unidos compromete la hegemonía del dólar, y aparece el BRICS, que alternativamente ahora presenta nuevos elementos monetarios para debilitar el uso del dólar. En pocas palabras, está por caer el dólar como moneda mundial de transacción. Entonces, no controlar petróleo y no controlar dólar, imagínense, en un mes, en un año, la economía cambia absolutamente. Entonces, desde el punto de vista económico, el imperio deja de ser imperio, porque el control de los recursos naturales en todo el mundo y la inutilidad del dólar sería finalmente la catástrofe para esa hegemonía económica del capitalismo. Entonces, segundo elemento que ahora está en juego. Por eso para ellos también es clave discernir en que no haya, digamos, tercera guerra, porque la tercera guerra también va a acabar con ellos. No va a ser solamente que muera la parte oriental del planeta, ¿no? El tercer elemento es el ideológico. El ideológico también está en crisis. ¿En qué sentido, Carmen Rosa? Siempre hemos dicho que la confrontación ideológica, política, del pensamiento político en el mundo, se divide entre conservadurismo y progresismo, ¿no es cierto? El conservadurismo, obviamente, es, digamos, característica del dominio ideológico de Estados Unidos, por la vía de la religión, de los medios de comunicación, de la propaganda, yo diría incluso del discurso, utilizando los grandes medios de comunicación que tiene Estados Unidos, sí. CNN, etcétera. Entonces, esa hegemonía de opresión ideológica en el mundo entero tenía también una anormalidad en este último tiempo, que esa ideología la manejaban, o la están manejando todavía, por la vía de la mentira y del miedo. Han tenido tal habilidad en estos
años, desde la Segunda Guerra Mundial, que han demostrado ideológicamente que el principal enemigo de la humanidad es el comunismo. Y han tenido logros, porque la Unión Soviética se hundió por esa campaña ideológica norteamericana, del cucu de los comunistas, ¿no es cierto?, que rompían la libertad, que eran dictadura, que eran esto y lo otro. Esa es una corriente que ahora se ha debilitado. Hace 2 días atrás se ha tenido una reunión en Barcelona de la corriente progresista, con líderes mundiales que han asistido a ese evento, entre ellos Lula, la presidenta de México, etcétera, incluso sin la intervención de China y de Rusia, porque en el campo ideológico hay una reacción contra la opresión del discurso conservador del liberalismo y del capitalismo bajo el título de los países emergentes y de una ideología distinta, soberana e independiente de la opresión ideológica del Occidente, para sintetizar. Entonces, eso también está en cuestionamiento. Por lo tanto, la mentira, que era el arma esencial del campo ideológico, porque han hecho una especie de estrategia extraordinaria de utilizar la amenaza, el miedo, la mentira, etcétera. Esta mañana nomás escuchaba un programa de que se ha descubierto que palabra que dice Trump es una mentira, y tiene como 200 mentiras clasificadas en todas sus intervenciones, mentiras de niño, ¿no? Es decir, da una información y eso no es así, es mentira. Y entonces todo el mundo ha caído, digamos, en ese tercer elemento del dominio absoluto de la ideología. Y con la metida de pata incluso de Trump contra el Papa, eso se resquebraja, es decir, ya no es creíble ese juego discursivo de causar temor, de causar desconfianza desde el punto de vista ideológico. El cuarto elemento, para ir apurando, es el territorial. El territorial era hegemónico, pero ¿cómo se mantiene todavía hasta hoy ese control absoluto del planeta Tierra para la hegemonía imperial de los Estados Unidos? Porque en eso incluso ya hay que separar lo que significa Europa. Ese control territorial se ha dado por copamiento. Es decir, Estados Unidos es tan poderoso militarmente que, como hemos dicho, tiene más de 80 bases militares en todo el mundo. Y eso se controla territorialmente. Hace poco Colombia ha sido el primer alumno rebelde, ¿no?, que ha dicho ya no queremos tener bases norteamericanas, por ejemplo. Y ahora están empezando a cuestionarse incluso los países árabes, porque Irán está bombardeando las bases árabes con presencia norteamericana, y entonces esos países están dudando. Nosotros vamos a pagar el pato, el gasto, ¿no es cierto?, con pérdidas bélicas que vamos a tener por el bombardeo de Irán, y entonces están desconfiando también tener bases. O sea, resumiendo, el control territorial también está en peligro para la hegemonía imperial. En la medida en que progresivamente surge el BRICS, cambie la moneda del dólar, haya autodeterminación de los países en esta corriente progresista que está emergiendo, etcétera, está la amenaza de este cuarto factor, que es la pérdida territorial. Pérdida política, pérdida económica, debilitamiento ideológico y pérdida territorial. Entonces significa que el quinto elemento adicional a todo esto es que están al borde del precipicio el mantener a rajatabla el dominio del imperio. ¿Por qué? Porque si hay, digamos, tercera guerra, imagínese que mañana o pasado mañana, por la locura de Trump, se tenga que, él ha dicho, ¿no?, voy a hacer desaparecer la civilización persa, que es Irán. ¿Cómo va a ser con 80 millones de habitantes? Supóngase que maten a 1 millón.
eso no se va a quedar así. Todo el mundo va a estar en peligro de desaparecer por la tercera guerra. Entonces, el tema adicional es que están entre la cruz y la espada, porque eso significa un sacrificio de genocidio, de desatar la tercera guerra, y ahí nadie se salva, no va a haber ni vencedores ni vencidos, porque eso implica ya ciudades y territorios norteamericanos bajo la amenaza de esa tercera guerra mundial. Entonces, para concluir, Carmen Rosa, estamos ante la disyuntiva, como decíamos en el primer punto. Ojalá que no suceda la primera. Sería una barbaridad, una locura, un desquiciamiento de que se declare la tercera guerra mundial, porque ahí hasta América Latina y nuestros países van a recibir, digamos, el efecto de una conflagración de esta naturaleza, y sería incluso el peligro de la desaparición de la humanidad finalmente con esta tercera guerra. Seguramente no se va a dar, porque ya sería lo absurdo, ¿no?, que se toque el botón rojo para empezar a bombardear a todos los países, ¿no es cierto?, sabiendo el peligro que el propio territorio norteamericano estaría bajo esa amenaza. Entonces queda lamentablemente el escenario de que se va a entrar nuevamente en una negociación, en un plazo más para el alto al fuego, en un retroceso de Israel, porque hay fricciones entre Israel y Estados Unidos. En realidad Israel tiene su objetivo claro, es el dominio del Medio Oriente, también como imperio, pese a que es un país de 6 millones de habitantes, pero es un país alimentado militar, económica y políticamente por Estados Unidos. Entonces, para concluir, Estados Unidos, más que el país, el gobierno norteamericano y el propio presidente, están en este blanco o negro del futuro de nuestro planeta. Por ahí algunos analistas económicos y también en nuestro país, doctor, avisoran, ¿no?, inestabilidad económica, el tema de, en este caso, la inflación, también el incremento de inflación de precios del petróleo, pero además hacen énfasis en el tema de las tensiones geopolíticas que también podría ocasionar cuando el presidente de la Argentina apoya las decisiones que asume Estados Unidos. Entonces, varios aspectos que toman en cuenta algunos analistas políticos que podría suceder, doctor. Sin hacer, digamos, anuncios que estarían fuera de la capacidad de análisis, ¿no es cierto?, pronósticos, cábalas. Sin embargo, creo que si no hay tercera guerra, se presenta un solo escenario: vivir en las condiciones geopolíticas de tensión permanente en el mundo, pero con 3 escenarios previsibles. No estamos anunciando nosotros pronósticos, son solamente posibilidades bajo el método de análisis dialéctico. 3 escenarios posibles. Primero, que casi es imposible que se dé, que todo vuelva a cero y que dentro de un mes, después de resolver de alguna manera el conflicto con Irán, Estados Unidos recupere las 3 características determinantes para seguir siendo hegemónico en el mundo: control militar absoluto, eso supone sobre Rusia, China, India, etcétera. Tendría que darse eso. Recuperación, casi arrodillándose todos los países, del poderío económico que actualmente tiene Estados Unidos: petróleo, tierras raras, litio, tecnología, etcétera. Significaría, ¿no es cierto?, que se cumple el enunciado de Trump de primero América en el mundo entero. Entonces, esa es la segunda previsión que se daría en este primer escenario. O sea, a condiciones peores de las que estamos viviendo ahora, un control absoluto que prolonga la vida del dominio imperial del capitalismo bajo la hegemonía de Estados Unidos
por un buen tiempo más. Primera posibilidad. La segunda, que desde el análisis dialéctico, y por eso se cree que esta iniciación de la guerra de Irán es autosuicida finalmente para Estados Unidos, es que como ya el sistema capitalista imperial de Estados Unidos tiene fisuras, tiene quiebres, no tiene elementos casi de desmoronamiento, de hundimiento de las tres patas del imperio, militar, político y económico. La segunda posibilidad, Carmen Rosa, y eso se está examinando ahora a fondo, es el desgaste progresivo y el hundimiento del sistema imperial norteamericano, que no quiere decir la desaparición del capitalismo, pero sí quiere decir la pérdida de la batuta de Estados Unidos manejando la economía mundial. Eso ya es imprevisible. ¿Qué pasará con Europa? ¿Qué pasará con las economías asiáticas? La confrontación India-China, la hegemonía china, que es otro imperio que se viene encima, etcétera. Se complica la vida, pero es una segunda alternativa, ¿no? La primera, vuelve a hacer todo y todos a arrodillarse porque ha ganado Estados Unidos en los tres campos. Yo creo que eso es imposible, pero se puede dar. La segunda es la más probable. Las metidas de pata que está teniendo Estados Unidos y los problemas internos están casi anunciando que se acabó la era del capitalismo dominante en el planeta. ¿Qué va a emerger de eso? La amenaza inmediata es China, que ya no sabe uno si es capitalista o socialista, pero el mapa geopolítico cambiaría con esa segunda alternativa, que es la que parece que se viene en las dos alternativas, ¿no? O tercera guerra, nadie gana, 1, 2, 3 fuera como alternativas, pero si no hay guerra, la segunda puede ser la que tiene ventaja inmediata, digamos, a mediano plazo, frente a que va a ser imposible que Estados Unidos vuelva a la hegemonía total. Y la tercera es que tengamos todavía un periodo muy grande que va a afectar a América Latina, al Asia, al África, de batallas esporádicas, regionalizadas, de tensionamiento dialéctico y geopolítico por mucho tiempo, porque no se va a producir ni la primera ni la segunda. Entonces la tercera alternativa es una especie de padecimiento continuo hasta que más tarde se resuelva por alguna vía, digamos, un nuevo escenario planetario. ¿Puede ser? Sí, es posible, doctor. Ojalá que en estos días pues se logre y se tome decisiones que no afecten sobre todo, ¿no?, a la sociedad, que no haya esa tercera guerra que muchos presidentes, muchos países se están pronunciando al respecto, pero hay otros que dicen que sí, que hay que apoyar a los Estados Unidos, ¿no? Incluso el Papa ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? Rechazando prácticamente que suceda y que haya una tercera guerra mundial, porque sería devastador los efectos que ocasionaría aquello, doctor. Con la última conclusión, la primera alternativa, que sería la tercera guerra, no va a ser la misma situación de Estados Unidos. Va a sufrir también Estados Unidos con una tercera guerra, y de manera catastrófica, pero también todo el mundo entero. Es decir, China, Rusia, América Latina, Europa. ¿Se imagina usted? Ni siquiera se puede comparar la dimensión catastrófica de la Segunda Guerra Mundial con la tercera, porque la tercera es una guerra nuclear. Así es. Hoy hemos analizado estos escenarios, dimensiones, doctor, en el espacio Diálogos con Franz Barrios. Gracias, Carmen Rosa. Que sea hasta el próximo programa. Hasta el martes. Amigos y amigas, les agradecemos por habernos escuchado en este espacio. La siguiente semana volveremos con similar programa.